¿Eres optimista con respecto al futuro de la cultura en España? Bueno, a mí me gustaría tener fe en el futuro de la cultura y creo que para tener fe solo hay que hacer debates como estos, hay que hablar sobre la cultura, hay que hablar sobre lo que el Estado puede hacer con la cultura, pero hay que hablar también sobre el concepto de cultura, qué es la cultura para un país, y creo que debemos trabajar en esto, en hacer patente que la cultura hace mejor a un país, que es mejor la vida con la cultura, que la cultura tiene que ver no con el deber sino con el placer, y que además la cultura puede convertirse en una industria. Creo que en un país con un idioma como el castellano, que en un país con una literatura que ha dado el Quijote, esto no podemos tirarlo por la borda, que debemos aprovecharlo y debemos utilizarlo como industria, aunque seamos pragmáticos por un momento y pensemos en los beneficios económicos de la cultura. Los beneficios del placer, creo que estos deberíamos tenerlos todos los días, y ojalá haya más debates como estos para poder hablar. ¿Y crees que este acto servirá para que el Gobierno se conciencie de que hace falta un cambio en la política cultural de España? Pues mira, creo que es muy necesario debatir, y que muchas veces hablamos de la cultura y hablamos en términos muy generales, pero no entramos al detalle de lo que podemos hacer, de lo que puede hacer el Gobierno y de lo que podemos hacer nosotros, y de los muchos beneficios que una política cultural de Estado, no de partido ni de Gobierno, tienen para un país. Nosotros vamos a hablar del ejemplo del modelo francés, y creo que es un modelo muy interesante por su concepción de la cultura, por cómo conciben ellos la cultura y por cómo conciben la política cultural. Es una política de Estado que no varía con los gobiernos, es una política que viene siendo así desde finales de los años 50. Creo que ese es un ejemplo que deberíamos copiar, así que está muy bien que hoy debatamos de esto para que todos reflexionemos sobre ello y para que reflexione también el Gobierno, claro. Muchas gracias. Nada.